Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy bajo de la moto voy a hacer un vídeo un poco complicadito. Y es que hablar de las cosas malas de esta magnífica moto que es considerados por muchísima gente como la moto, la reina, la inmejorable, es complicado. No obstante, en el vídeo de hoy voy a tratar de deciros las que para mí, de forma subjetiva, serían las 10 razones por las cuales no deberías de comprarte la reina, la moto, la bestia o como la quieras llamar. Seguro que muchas de las cosas malas que os podéis imaginar que voy a decir de esta moto puede coincidir con vuestro pensamiento, pero quizá alguna de las 10 o varias os van a sorprender. Quedaros unos minutos porque creo que en YouTube no frecuentan los vídeos en los que a una moto como esta un propietario le va a dar tanta cera como le voy a dar yo hoy. Vamos, que la voy a zurrar bastante. No es frecuente, y es normal que no sea frecuente porque es evidente que sus virtudes, que las razones para comprarla son mucho mayores que las razones para no comprarla. Pero creo que con respeto y con ternura se puede hacer todo sin ofender a nadie. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Y por supuesto que, si me lo pedís, y me imagino que lo haréis, haré un vídeo a continuación de este en la que voy a indicar las que para mí son las 10 razones que debes de tener en cuenta para sí comprarte la BMW R1250 GS Adventure, que como digo será un vídeo más fácil que este, ¿vale? Así que, si os parece, quedaros unos minutos porque os puede interesar. Empezamos ya. Bueno, pues la primera razón por la que creo que no deberías de comprar una 1250 GS Adventure es la más evidente, por su excesivo volumen y peso. Fundamentalmente por el volumen, que es lo que más desconfianza te va a generar, sobre todo para moverte en desplazamientos cortos, en maniobras o, por supuesto, por off-road. Creo que un tanque de 30 litros es innecesario, porque busca una autonomía que está por encima de nuestro propio aguante, de nuestra propia resistencia a nivel de la parte de atrás, ¿no? Antes de esa autonomía vamos a parar a descansar sí o sí. Y creo que por tanto un depósito de 24 o 25 litros sería más que suficiente para tener garantizada una gran autonomía. Además, el hecho de no encontrar gasolineras, pues en el mundo occidental eso no se da. Incluso por África, probablemente en determinadas zonas sí que podría darse, pero creo que en esas zonas tan recónditas y tan poco voladas, llevar una moto tan tecnológica quizá no sea la mejor opción. Con lo cual, esa es mi principal tacha a esta moto, o mi primera tacha a esta moto, es su excesivo volumen. Creo que la versión Adventure debería de ser más preparada para el viaje y para la ruta que la versión estándar, pero quizá no tanto como esta. La segunda razón por la que creo que deberías de plantearte la compra de la 1250 GS Adventure es una queja bastante extendida, sobre todo en las Adventure 1200, que es un excesivo calor que se produce solo en determinadas circunstancias, a velocidades constantes de autovía, por decirlo así, y con temperaturas que pueden o que deben superar los 28 o 29 grados, que sale del catalizador directamente irradiado como fuego al tobillo derecho del piloto y también del acompañante. Es insufrible, va saliendo de forma cíclica y va frenándose y luego se va y vuelve a los minutos. En un viaje de verano con esta moto, al menos en países, digamos, del Mediterráneo, de climas similares, es problemático. Lo hago extensible, como he dicho, a la versión 1200 Adventure más que esta, porque yo en esta no he tenido ese problema, ya lo confirmo, he viajado en verano con mucho calor, en tiradas muy largas, también he utilizado autovías y esto no me lo ha hecho, esta unidad no le ocurre. Sí que le ocurrió a la versión Rally que tuve en el año 18.
Por tanto, lo lógico sería pensar que las versiones 1250 Adventure no le ocurre. Pero me ha llegado por privado mucha gente que me ha dicho que sí que le ocurre. No lo puedo confirmar, a mí me parece extraño. Quizás sea un problema que adoleció o que afectó a la versión 1200 y ya no ocurre. A esta unidad confirmo que no le ocurre. La tercera razón que creo que hay que valorar para no comprar una 1250 GS Adventure es un excesivo precio. He de decir que todas las Maxi Trail y en general todas las motos son, o casi todas, son desde mi punto de vista muy caras. Máxime cuando estamos hablando de motos de aventura que probablemente en más de una ocasión se van a, entre comillas, maltratar y por tanto van a sufrir la moto y sobre todo tú cuando tengas que pagar. El hecho de que existan en este tipo de marcas, fundamentalmente en Honda, en BMW, en KTM, en Ducati, no digamos, gente muy adepta a ellas, que hacen de esa moto o de esa marca una marca fetiche, se produce un efecto pernicioso. Es decir, las marcas lo saben que tienen un nicho, que hagan lo que hagan, van a comprar ese tipo de marcas y por tanto suben el precio de una forma realmente exagerada. Por eso esa frase que digo y que mucha gente dice de todas las motos son caras, pues creo que es cierta, todas las motos son caras y esta especialmente lo es, fundamentalmente pensado a lo que está pensado, una moto que, como he dicho al principio, va a hacer tierra, va a hacer pistas, va a hacer carreteras rotas, le van a saltar piedras, probablemente toque el suelo más de una vez porque el asiento es muy alto y es difícil manejar. Es decir, quizá haya que valorar la inversión para el sufrimiento. Claro, cada cual tiene su economía y nadie mejor que cada uno sabe lo que tiene que pagar por una cosa. La cuarta razón por la que deberías de plantearte esta estupenda 1250 GS Adventure, desde mi punto de vista, es la caja de cambios. La caja de cambios sigue siendo tosca. Es cierto que ya en el modelo 1250, cuando se presentó y la probé, dije que para mí, por encima del motor incluso, lo que más notaba en mejoría era la suavidad de la caja de cambios, que había mejorado en relación al modelo anterior. Pero sigue siendo dura, tosco el cambio en relación a la competencia. Lo digo porque mucha gente dice, es que el mío va muy bien, yo tengo una GS y va muy bien el cambio. Si no digo que no vaya bien o no lo percibas así, pero yo, que pruebo todas las motos, te digo que en relación a la competencia es un cambio duro y tosco. Por las razones que sean. En frío ya es muy suave, cuando calienta el motor y cuando también se transmite el calor a la caja, empieza a ir mucho más duro. Y eso afecta al cambio Pro, al cambio asistido, al quick shifter, que también se percibe como un cambio bastante duro en relación a la competencia, tanto para subir como para bajar, tienes que encontrarle bastante el punto para que no te tironee, y es algo que hay que tener en cuenta. La quinta razón, desde mi punto de vista, que hay que tener en cuenta es el tratamiento que se le da por parte del modelo a metales como pueden ser las defensas, el protector del propio silencioso, del escape, e incluso elementos internos como puede ser el cardan, que tienden a sacar puntos de óxido con facilidad. Yo le voy dando a los elementos externos y se van limpiando y desapareciendo, sobre todo con algún producto que trate el óxido de los metales. Pero no es normal que un producto tan joven, sin necesidad de estar tampoco pegado al mar, vayan apareciendo puntos de óxido también en los radios, que hay que mimar, creo que con excesivo celo, para que no haya problema. Es algo que no es grave y que es estético. Lo que no es tan estético es muchos problemas reportados en el tema del cardan, que con un mantenimiento inadecuado termina provocando óxido en el interior, y eso puede ser una reparación costosísima, aparte de un accidente, y hay que tener muchísimo cuidado. Por tanto, creo que en los metales externos de defensas y demás, creo que la marca debería de esmerarse y darle algún tipo de tratamiento antióxido antes de ponerlos. La sexta razón que creo que hay que valorar a la hora de comprar esta moto es las piñas y los botones que no están retroiluminados. Si, como es mi caso, la moto apenas la usas por la noche, y si la usas por la noche es por ciudad, por zonas iluminadas, no tienes mucho problema. Pero en una moto rutera y viajera, esto hay que tenerlo en cuenta.
Y marcas como Triumph, como KTM o como Ducati incorporan la retroiluminación de las piñas y de los botones, incluso en modelos anteriores en precio, digamos en el segmento de los 800-900 centímetros cúbicos, sin ningún problema y desde hace bastantes años. Con lo cual sigo sin entender por qué BMW se empeña con las siguientes restyling que va haciendo año tras año de las motos en no retroiluminar sus piñas, que tienen una disposición bastante lógica, que es muy intuitiva y accesible, pero que tiene, quieras que no, una profusión importante de botones, porque son muchas las funcionalidades electrónicas que tiene, y por la noche no se ve nada, con lo cual es un punto negativo que creo que también hay que valorar. Otra razón por la que creo que debes contemplar no comprar la moto es, desde mi punto de vista, por un excesivo consumo. No voy a entrar en si consume 5,2, 5,6, 5,9 o 4,8, no lo sé. Yo hablo de mi experiencia de un año con ella en relación a otras motos. Y esta moto con un tanque de 30 litros me ofrece la misma autonomía media, en el mismo uso y con la misma carga, que me ofrecía, por ejemplo, con 5 litros menos la Africa Twin Adventure Sports. Y eso es cada depósito. Con lo cual es algo que hay que tener en cuenta porque es así. Otra cosa es la razón por la que eso se produce, y en mi opinión se produce por una obsesión que tienen las marcas de subir de cilindrada las motos, de subir por tanto de peso, de aumentarles el rendimiento para obtener más caballos, como si no hubieran mañana. Esto parece ser que son las exigencias del mercado. Cuanto más caballos tengan, más fácil va a ser vender. Muchos no opinamos así, muchos nos gustaría que no fuese así, que las motos no se obcecaran en tener motores más grandotes con más caballos. Pasar obscenamente de los 100 caballos a los 140, 160 es, desde mi humilde punto de vista en este tipo de motos, prácticamente ridículo, porque lo único que te va a hacer es, cuando llegue la siguiente curva, tener que frenar más. Es que es así. Una moto con unos buenos bajos, con un buen par motor, a un buen régimen, y 100 caballos o en torno a 100 caballos es más que suficiente para que nadie te deje detrás, y si alguien te deja detrás es más problema tuyo que no de la moto. Y por tanto es una crítica que le hago sin entrar en decimales. Es un consumo mayor que el de otras motos de aventura y es algo que hay que tener en cuenta. La octava razón por la que pienso que puedes plantearte no comprar esta moto es porque su pantalla, su cúpula, vibra demasiado. Está claro que los ingenieros de BMW habrán pensado que esta resina es suficiente para aguantar esa vibración y que no rompa, que no quiebre, y el sistema de anclaje es lo suficientemente robusto. Probablemente sí, pero en mi opinión la cúpula vibra demasiado. De hecho, veis que, como presenté en el vídeo de accesorios, sí o sí yo le monto los refuerzos, en este caso son de la marca Puig, a ambos lados para que la pantalla vibre menos, y se nota la vibración, y se nota también cuando vas en una autovía, en un viaje en alta velocidad, que la pantalla flexa menos, porque está robustecida, está soportada, aguantada por esos refuerzos que hay que ponerle de forma adicional. El flexar menos, aparte de existir un riesgo, que ya digo que no creo que exista porque BMW lo habrá pensado mucho, también se hace menos eficaz la protección aerodinámica porque el ángulo de inclinación es mayor del previsto, ¿no? Por tanto, creo que la pantalla es mejorable en ese sentido en cuanto a algún sistema de anclaje, alguna araña, algún puente, que lo haga más rígido como el modelo quizá anterior y por tanto más eficaz. Mirad, la novena razón que considero que debe hacerte plantear esta moto es la ergonomía en cuanto a la posición de las piernas y el acople con la moto. En otros vídeos ya lo he criticado. Unido a un volumen muy ancho del depósito, se da la circunstancia de que el depósito ensancha demasiado cerca del asiento, y eso provoca que debas de abrir demasiado las piernas, que no abraces bien el depósito, ni sentado ni cuando haces conducción de pie. Es cierto que cuando te acostumbras a esto el problema prácticamente desaparece, pero enseguida que te subes por primera vez a esta moto, incluso en un concesionario, si os subís en una moto de exposición, comprobaréis que la posición de piernas os fuerza mucho la apertura de las mismas y por tanto no se siente muy
cómoda o no percibes enseguida que te acoplas a ella, que te haces todo uno. Y eso pues es algo que también critico de esta moto, el acople de las piernas con el depósito, que de esta parte para atrás debía ser más estrecho. Por ejemplo, en la versión 850 Adventure no ocurre, el depósito es muy ancho, pero ensancha de la primera parte hacia adelante. La parte del asiento es más esbelta, más estrecha, y por tanto se recoge mejor con las piernas el depósito y da una sensación mayor de control. La última cosa que quiero señalar como negativa en mi selección, y por tanto una razón para no comprarla, sería los mantenimientos de la moto, que son demasiado justos, demasiado poco espaciados. BMW no ha evolucionado nada, igual que ha hecho otras motos, de ir espaciándolos, subidos hasta 12, subidos hasta 15 o hasta 20 los intervalos de mantenimiento. BMW sigue anclada en los 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, y además, si no llegas a ellos, que hay gente que no llega, mucha, te obligan a hacer una inspección anual intermedia, ¿no? Creo que es algo a tener en cuenta porque se suma al coste en sí del mantenimiento. Es decir, una mayor frecuencia de intervalos de mantenimiento hace que a la larga sea un mantenimiento más caro, sí o sí. Además, esto va a condicionarte un viaje, porque si bien servicios BMW Motorrad para atender a tu moto prácticamente hay en todo el mundo y por doquier, es cierto que te va a condicionar la planificación de ese viaje, si es que te pilla a mitad de camino, ¿no? Un viaje muy largo, digo. Por tanto, creo que es también un elemento a tener en cuenta que los intervalos de mantenimiento son demasiado frecuentes, deberían de empezar a espaciarse un poco más, como el resto de marcas. Pues nada más, hasta aquí el vídeo difícil de hoy. Espero haber sido, como siempre, respetuoso, haber dicho las cosas que yo considero que son. Espero no haber ofendido a nadie, estoy convencido que no lo he hecho, no ha sido para nada mi intención, y se puede estar en desacuerdo, en discrepancia, y con respeto se puede decir cualquier cosa. Como he dicho al principio, si os interesa, en breve publico un segundo vídeo con las 10 cosas que sin duda son buenas razones para comprarte esta maravillosa 1250 GS Adventure, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, podéis darle un me gusta para que le llegue a más gente. Por supuesto, están los comentarios para decir todo lo que queréis, como siempre, y como siempre o casi siempre os contesto a todos ellos. Y si no lo estáis, podéis suscribiros porque es gratis y anima mucho. Un saludo y nos vemos dentro de 2 viernes. Chao.